Bueno, esta es la segunda jornada de este encuentro de periodismo digital que hemos organizado desde acá, desde el SICUNGui, desde la Universidad Nacional de Cuyo. La verdad que ha sido mejor de lo que esperábamos la repercusión, la convocatoria. Así que desde ya muy agradecidos todos y todas las que han participado de la organización por el compromiso que han tenido ustedes y por casi la pasión, ¿no? Bueno, antes que nada, recordemos que esto es una sala cerrada, así que mantengamos los barbijos colocados. Salvo quienes hablamos, ¿no? Pero los demás. Y el otro mensaje es que, bueno, hay un hashtag que ayer se compartió, pero que les pido que hoy lo intensifiquemos, que es periodismo digital Uncuyo, que para compartir en las redes. El desafío es que lo hagamos trending topic en todos lados, ¿no? En Mendoza, aunque sea. Así que todo lo que quieran compartir, bienvenido. Creo que hay un montón de cosas para compartir de lo que se va diciendo y viendo acá, así que casi espontáneamente van a salir todos esos. Bueno, y hoy les dije que es el último día y tenemos un cierre especial con el promocionado Mojotón, ¿no? A partir del mediodía, espero que la mayoría participe, y al final de eso, tipo 5 o 6 de la tarde, va a estar la entrega de premios del concurso de Mojo o Mojo. Así que, bueno, ese va a ser el gran cierre de la jornada. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestro primer orador del día. Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de narrar. Lo analógico cedió ante el imperio de lo digital y la irrupción arrolladora de este mundo digital en nuestras vidas fragmentó nuestra atención y nos obligó a actualizarnos para entender el sentido y las funciones de los soportes y las nuevas plataformas. En este contexto surge una novedosa categoría, las narrativas transmedia, de lo que ayer se habló mucho y hoy vamos a seguir profundizando. Como dice el título de esta charla, nos obliga a entender que jamás podríamos innovar si no somos creativos. Las experiencias transmedia hace ya tiempo que empezaron a desplegarse a través de diversos medios o plataformas, donde cada uno de ellos cuenta un fragmento de la historia y los usuarios, es decir, la audiencia, todos nosotros, participan activamente en la construcción de ese universo narrativo final. Este es uno de los principales hallazgos de este tiempo, la participación activa de los usuarios en la circulación de contenidos, discursos y textos. Para seguir indagando sobre este tema, vamos a presentar a una eminencia en la materia, el doctor Roberto Igarza, que nos acompaña aquí. Él es investigador en nuevos medios y cambios tecnológicos, es docente en comunicación digital y gestión de proyectos, graduado de la Escuela de Ingenieros de Lausanne en Suiza y doctor en comunicación por la Universidad Austral aquí en Argentina. Además es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Rosario dirige el programa de investigación en educación ubicua. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, lejos de eso, les agradezco mucho a los organizadores que han tenido en cuenta algunos trabajos y mucha dedicación durante mucho tiempo a estos temas. Y agradezco una vez más la invitación porque siempre es un gran placer venir a la Universidad Nacional de Cuyo, a la cual he venido ya desde hace mucho tiempo. Recordaba hoy a la mañana que hace más de 20 años que empecé a venir por aquí, así que es muy gratificante volver. Bueno, la invitación se da en el marco de algo que ustedes están experimentando mucho y muy bien porque he repasado una vez más el programa y, bueno, me doy cuenta que el desafío que tengo de venir a aportar algo distinto, tal vez porque el carácter un poco más académico, más investigativo, puede darle un lado distinto,
tal vez porque el intento de conceptualizar algunas prácticas que otros, por el lado profesionalizante que tienen sus carreras, tal vez le den otro interés a la participación de ustedes. Tengo la intención de reflexionar sobre algunos aspectos que probablemente sirvan para renovar las preguntas, no para aportar ningún tipo de respuesta. Me importa, sinceramente, porque estamos en una universidad, trabajar sobre las preguntas. En muchos campos hablamos de preguntas problematizadoras, esas preguntas que nos invitan a reflexionar más allá de las superficialidades del cotidiano, las banalizaciones que se hacen de las categorías y todas esas cosas que para eso tenemos muchos que escriben y muchos que nos hablan. Bueno, tal vez vale la pena poner en perspectiva la situación y a partir de ahí conjeturar sobre algunas preguntas que nos pueden orientar, que pueden servir a la construcción de una nueva agenda sobre el periodismo, a partir sobre todo del gran cambio que produjo la noche oscura que hemos vivido recientemente y de la cual parecería que está amaneciendo. Por supuesto, aproveché las noches largas y oscuras para escribir, así que no fueron en vano, pero eso no significa que no hayan sido muy tristes. Lo que sí significa para mí mucho más es que al despertar me encuentro con un mundo que vale la pena aceptar la invitación que nos hace para renovar esas preguntas. Y eso me parece sumamente interesante. En definitiva, la lectura que ustedes pueden hacer de mis comentarios o de esta exposición tiene que ver con la búsqueda de la lista de las buenas preguntas, sin pretensión alguna, ambición intelectual y práctica de aportar alguna respuesta. Por supuesto que todos constatamos, sobre todo en las grandes ciudades, que las prácticas sociales tienen una fuerte tendencia, presentan una fuerte tendencia a depender de manera extrema de las tecnologías. Es verdad, allá por principios del siglo XX, y ya empezamos con la historia, me dirán algunos de ustedes, principios del siglo XX, había un gran autor, Robert Musil, que escribió un texto magnífico, novelístico por cierto, esas novelas sociológicas. No sé si a ustedes les interesan, pero este señor escribió una excelente novela sociológica que, como siempre, estiró demasiado la pluma y su tercer volumen no lo acabó por haberse muerto antes. Eso les pasa por escribir largo. Pero Robert Musil escribió algo fantástico sobre la ciudad de Viena. Principios del siglo XX, imagínense, una de las grandes capitales del Imperio Austrohúngaro, Viena. Allí donde llegaban miles de personas en un proceso de urbanización creciente llamados por una ciudad extraordinaria. Entre otras cosas, cuenta de ese hombre gris que circulaba por las calles, tratando de entender una ciudad que ya no tenía ni noche ni día. Era todo un continuum. Fue la primera gran ciudad a tener alumbrado público hasta los confines, hasta allí, hasta la frontera. Gran movida del espectáculo. Viena era el centro de una Europa extraordinaria. Y la gente llegaba a la ciudad y no comprendía porque estaba acostumbrada a seguir el camino de Juan. Y donde está el ombú, tomá a la izquierda. Viena estaba ordenada, como Haussmann lo había hecho con los bulevares en París, como Rocha lo hizo en la ciudad de La Plata. Viena era una ciudad organizada, con un sistema de mediaciones para explicarle a la gente cómo leer la ciudad. Robert Musil se gastó casi 3 volúmenes, el tercero inconcluso, para describir ese hombre gris que necesitaba del sistema de mediaciones para leer la ciudad. Hoy las ciudades son mucho más complejas, claro, y los sistemas de mediaciones han cambiado. Por supuesto que los sistemas de medios
siguen estando allí para explicar la ciudad, para ordenar, generar agenda pública, proponer cómo entretenerse en la Viena de aquellos tiempos y cómo sobrevivir a la ciudad de hoy. Una ciudad, dice Jean-Luc Nancy, llena de fronteras, barreras simbólicas de todo tipo. ¿Quién se atreve? Hay gente que no se atreverá nunca a entrar a una biblioteca. Gente que jamás irá a una plaza pública. Hay de todo. Barreras simbólicas con etiquetas y categorías y otras no tanto, pero la ciudad requiere de sistemas de mediaciones y los medios están allí con un protagonismo extraordinario. Imagínense entender la ciudad, pero no como un concepto geográfico, jurisdiccional, administrativo, o incluso político, que es lo que fundamentalmente es, sino básicamente para estar y para ser. Esas prácticas sociales cotidianas de cada uno de nosotros, por supuesto, se dan en una ciudad que cambió y mucho. Cada plano vertical es susceptible de una pantalla. Cada objeto puede ser un hiperobjeto. La ciudad se encuentra hoy en un estado absolutamente distinto al que supo ser hace 100 años. Hay objetos hiperconectados por todas partes. En todos los casos, el verdadero peer, el móvil, no ustedes, el verdadero peer, el móvil, ese que va con ustedes y si se lo olvidan en casa vuelven, ese que les permite autodelatarse cuando salen de la pizzería después de haberse comido 2 buenas porciones y un buen moscato, autodelación permanente, ese móvil que está allí procesando en segundas capas su vida, ese móvil que no se detiene, aunque ustedes no tengan encendido visualmente el contacto con una aplicación. La ciudad se ha complejizado mucho y esos hiperobjetos conviven con muchos hiposujetos. Hiperobjetos hay infinidad. ¿Acaso, y lo digo sabiendo que estoy en Mendoza, cuando giro la botella y descubro la narración del enólogo que me habla del otoño y de los frutos secos? Pero además está acompañado de un pequeño código QR, como infinidad de otros objetos que lo convierten a través de esa metanarración en un hiperobjeto. Un objeto que es mucho más que el objeto material, que ha perdido, por supuesto, en términos de materialidades, el valor que supo tener. Son los determinantes simbólicos, dice Georges Amar, un gran autor, un francés, ingeniero por cierto, pero sociólogo, artista plástico y además director de la innovación de los subterráneos de Francia, de París, que está repensando cómo funciona una ciudad en capas subterráneas. Ese señor escribió un libro fantástico que tuve la oportunidad de traducir y a él traerlo a la Feria del Libro, Homo Mobilis, tipo interesante. Habla de cómo los ciudadanos están preocupados por religarse con la ciudad, cómo convivir con esa oferta de infinidad de estímulos. Hiperobjetos. No hay publicidad que no tenga un código QR. A eso le dedicamos un libro, en el año 2007. O sea que nos equivocamos en el horizonte temporal de nada más y nada menos que a lo mejor 10 o 15 años. Encima cometí el error de ponerle nuevos medios al libro. Errores uno comete muchos en la vida. Digo, no estoy vendiendo libros, todo esto es descargable, vio cómo son ellos. La ciudad necesita, por supuesto, capacidad de lectura de nosotros como sujetos sociales, sujetos de habla, con capacidad de ciudadanía, es decir, de participación. Pero la verdad es que, y no es menor para el periodismo, convivimos con hiposujetos. Y es provocador lo que estoy diciendo. Es provocador pedagógicamente, estoy en una casa de altos estudios. Me lo permito.
Hiposujeto significa sujetos apocados de habla y de participación. Sujetos que no tienen la capacidad de lectura que tal vez ustedes imaginan. Y los que pudo caracterizar al lector promedio de los periódicos de la mayor tradición y abolengo que tenemos. Esos lectores están lejos de ser el promedio del lector de hoy. Además vivimos en una sociedad de la inmediatez que ha desplazado notablemente la sociedad del diferimiento. Y entonces, a golpes de clic y cediendo privacidad, el I agree implica cosas que, salvo personas serias como ustedes, hay afuera millones de personas poco serias, haciendo un I agree, acepta condiciones para ceder privacidad a lo largo del resto de sus vidas por el tiempo que las aplicaciones residan en su móvil. Es cuestión de inmediatez. No puedo esperar para descargar la aplicación porque es el servicio que necesito. La sociedad de la inmediatez, donde todo es posible, al menos momentáneamente, y como dice un tipo interesante, Byung-Chul Han, todos han leído Byung-Chul Han, Sociedad del Cansancio, probablemente, pocos leyeron Sociedad de la Transparencia, se los recomiendo, 8 libritos, colección publicada por Ederer, vale la pena, así que no se queden con solamente la Sociedad del Cansancio, vale la pena y mucho la Sociedad de la Transparencia, escrita por él también. Dice, el mayor fenómeno que estamos viviendo tiene que ver con ese no poder más. Extraordinario. Es decir, parecería que las tecnologías que atraviesan cada vez más actividades humanas a lo largo del día nos invitan a entender que en la inmediatez todo es posible, al menos momentáneamente. Puedo incluso arroparme de alguien que no soy, un filtro. Podría incluso identificarme bajo una etiqueta que no tiene nada que ver con mi identidad. Pero la sociedad de la inmediatez, en detrimento de esa sociedad del diferimiento, donde había un plan de vida, había que ahorrar para pagar. La sociedad de la inmediatez, producto de la financiarización de la economía de los años 90, trajo una tarjeta de crédito para todas y todos. Al menos una. Cuando no 2, 3 o 4. Ese crédito nos facilita, en una sociedad de la inmediatez, hacernos del placer hoy y pagar después. El poder lo tiene el deseo. Eso es muy importante para nosotros. Todo el poder lo tiene el deseo. Por supuesto que esto está fuertemente caracterizado por unas generaciones jóvenes, de las cuales supongo que ustedes algo saben, al menos por sus propias prácticas cotidianas. Bueno, algunos sí, otros menos. Pero las jóvenes generaciones están allí para decirnos que no aceptarían pensar la conectividad desde otro lugar que no sea desde la idea de un derecho humano fundamental. Ya los conocemos bastante, algunos incluso los conocíamos por sus padres, que han cargado el álbum de fotos de ustedes desde muy pequeñitos y por lo tanto los conocemos en su historial desde hace 20 años, aunque ustedes mismos no hayan hecho clic, sino desde hace 5 o 6 años. De cada uno de muchos de ustedes, la nube contiene un gran cúmulo de información. Tu sociobiografía es aproximable, no digo inteligible, para eso hace falta otras condiciones, por muchas otras personas. Por lo tanto, la mayoría de los consumidores productos del clic son consumidores predecibles, y entonces los métodos predictivos abundan. Por supuesto que hay otros fenómenos muy importantes, como por ejemplo, ya no se trata de gastar menos, sino de ver en qué gasto y qué estoy dispuesto a pagar, cuando antes estaba solo dispuesto a pagar por la conectividad. Ahora dime cuánto me cuesta la plataforma y te diré si estoy interesado o no. Y por supuesto, desde el punto de vista de los consumos culturales, evidentemente los grandes referentes son más bien pares. Por eso la categoría de influencers. No es gratuito que los influenciadores tengan en esa sociedad de la empatía, dice Jeremy Rifkin en un gran libro
la civilización de la empatía. Para los que no conocen, Jeremy Rifkin es uno de los grandes teóricos de la nueva economía digital en los años 90. Escribió, entre otras cosas, El fin del trabajo, un mamotreto interesante, no solamente para apoyar el monitor de la computadora, vale la pena leerlo, y escribió, entre otras cosas, La civilización de la empatía, donde explica justamente, y para nosotros es fundamental, entender cuánto en realidad somos capaces del periodismo profesional, desde la comunicación profesional, encontrar los planos de empatía con una ciudadanía que genera su propia agenda, buscando en pares la agenda que los medios profesionales tal vez no le están brindando. Pero, como ustedes saben, en los consumos hay cambios fundamentales. Las escenas están cargadas de transmedialidad. Esa capacidad latente, no necesariamente evidente, emergente todo el tiempo, pero que está allí, que producto de un cúmulo, un apilamiento, dicen los estadounidenses, staking media, como el staking del burger de McDonald's, apilamiento de medios. Es un término para referenciar parte de lo que ocurre en esas escenas donde una multiplicidad, no siempre, el 50% de las personas que viven en el Gran Buenos Aires no se conectan a nada. Eso, por supuesto, incluye a personas de baja edad y adultos mayores de tercera y cuarta edad. Pero al fin y al cabo, hay muchas personas que no tienen la hiperconectividad de la cual tal vez nosotros estamos hablando constantemente, como si eso atravesara a todos por igual. Pero es verdad que hay en otro 50% probabilidad de que, apelando a diferentes dispositivos, en función de los contextos, obtengan una fruición distinta. Por supuesto que muchos de ellos sirven para el hiperzapping, pero la amplia mayoría sirven para esta situación nueva, que del apilamiento de medios extraen conjeturalmente, hipótesis que se da al usuario, de que en el otro, en la otra ventana, en la otra pantalla, en el otro dispositivo, en otro lenguaje, voy a encontrar mayor fruición. El disfrute siempre parece estar en el otro canal. Y esto nos lleva a un solapamiento de consumos, es decir, no solamente staking media, sino cuánto esos medios están alineados. Y ahí aparece otra palabrita muy interesante que los británicos han desarrollado durante cierto tiempo, se llama Machine Media, que es cuánto yo tengo la capacidad, del punto de vista del estímulo, del producto que le estoy ofreciendo, del servicio informacional que le estoy ofreciendo, de hacer que todas esas pantallas converjan en el mismo sentido, es decir, ayuden a la producción de sentido. Es decir, lo que tiene la pequeña pantallita, cuánto está alineado con lo que está en la gran pantalla. Cuando algunos de ustedes, tal vez sí, tal vez no, vieron Game of Thrones, GOT, una serie que hizo que las personas volvieran a la programación domingo a las 10 de la noche para ver el próximo capítulo. Y entonces en la gran pantalla estaba la épica, bien narrada, producida, personajes muy complejos. Era tan tierno, pero además había matado al padre, y nos parecía tierno. Al mismo tiempo que veíamos la serie, yo estaba con mi hija chateando, que estaba muy lejos. Había alineamiento entre los dos soportes, lenguajes distintos, pero aquí estaba hablando de lo que yo estaba viendo. Machine Media, esta idea de convergencia. Una convergencia que, por supuesto, como dijo Henry Jenkins en más de una oportunidad, la transmediatización es un problema del consumidor, al origen, hasta que la industria descubrió que en realidad o yo hago esto, o yo me ocupo de esta historia, o jamás voy a tener Machine Media, por lo menos no en el sentido de producir sentido y además tener el rédito o la contraprestación de mi trabajo profesional. Esta situación para nosotros es muy dura, muy difícil.
porque las personas tienen un ojo puesto en los medios masivos y mientras tanto un ojo puesto en las pequeñas pantallas que ocurre lo que realmente mueve la aguja. Es allí donde ocurre lo que importa. Ninguno de ustedes estaría dispuesto a seguir viéndome si allí hubiese una vibración, porque un pequeño sonidito podría despertar el corazón. Lo que realmente importa a las personas probablemente venga y circule en las pantallas más pequeñitas. Y eso es un desafío importantísimo para nosotros, porque nosotros tenemos que lograr que esa transmediatización que describió muy bien Henry Jenkins en su momento, pudiese ser interpretada por la industria y entendida por la industria del entretenimiento, pero también por el sector de los medios de comunicación, en términos periodísticos, también como un fenómeno que había que adoptar, porque al fin y al cabo lo que queremos es que el producto circule. Y es la primera vez que digo el término y voy a repetirlo. Uno de nuestros problemas más importantes es cómo circula el contenido y cuánto en realidad esa cultura participativa es estimulada, exacerbada, invitados todos a que hagan algo con él y que redinamicen esa circulación que fue prevista por el medio, pero que reapropiada termine, vaya a saber dónde y cómo. La fotografía de los dos personajes, un gran fotógrafo, un gran relator fotográfico, un partícipe del periodismo gráfico notable. Es esa foto capturada por vaya a saber quién. Vuelvo a invitar a Lessig a ser leído. Si no han leído a Lessig, vale la pena. Todos conocen a Lessig, así que no les voy a... Cultura remix, cultura de la remezcla, un autor extraordinario. Lleva muchos años hablando de esto. Es esa cultura de la remezcla que hace que la foto donde están dos personajes se pueda convertir en cultura meme. Objeto, bien, servicio de una cultura distinta. ¿Dejó de ser periodística? No lo sé. Lo que sí sé es que, habiendo hecho una muy linda investigación que dio lugar a una tesis de maestría en la Universidad de Buenos Aires, que tuve la oportunidad de dirigir, terminamos el año pasado, estuvimos 4 años trabajando sobre ese trabajo final, esa tesis de maestría, sobre indicadores de circulación bajo el paraguas de la cultura meme. Y tomamos un caso, el fenómeno de Ni Una Menos. Cómo circularon los contenidos en ese periodo tan conflictivo, dos opuestos, dos sujetos de oposición muy duros, y cómo funcionó el uso de contenidos, plataformas distintas, y lo que buscábamos era un indicador de viralidad. Es decir, qué contenido, qué disposiciones debe tener el contenido para, en manos de los usuarios, cambiar la dinámica de circulación. Un contenido periodístico transformado en meme. Interesante. Interesante para descubrir cuánto estamos dispuestos a subcontrolar, incluso a abandonar el control de nuestros propios productos. Si lo que realmente importa es la circulación, entonces, atención que deberíamos estar mejor predispuestos a que el contenido tal vez sufra en términos periodísticos. Esa situación no es nueva, por supuesto, las situaciones que ustedes conocen son infinitamente descriptivas, con mucha profundidad y cotidianamente ustedes lo constatan. Esas experiencias donde la lectura y la expresión, la lectura y la escritura se han revinculado como nunca antes en los últimos 100 años. Leer implica escribir en los márgenes, pero eso siempre lo fue para el investigador, el docente universitario o el estudiante. Pero eso no fue para cualquiera. Primero porque los medios no estaban allí. Y segundo porque la capacidad de participación en términos expresivos
no era para cualquiera. Hoy, sin embargo, sí lo es. Y si no, díganme la cultura fan lo que ha hecho de las grandes historias literarias de los últimos 10 o 15 años. O me van a decir que no conocen Wattpad. Lo que ocurrió con la cuatrilogía de Stephenie Meyer, Crepúsculo, y es cuestión de mirar en Wattpad las 327.428 historias paralelas que hay sobre la cuatrilogía. ¿Escucharon bien? Es una cifra, ¿eh? Eso significa que a alguien no le gustó el mitos, el topos, el etos o el patos de la historia. El que era malo lo puse bueno, lo cambié de geografía, le hice algunas cositas al personaje para que reuniera condiciones parecidas a mí, no sé. Pero evidentemente las cosas están cambiando porque la situación demanda de nuestra parte aceptar que los usuarios están en una experiencia donde convive un estímulo a la socialidad, socialidades, lo pluralizo, distintas. Por supuesto, un fuerte deseo a la fruición. No disfrutar de lo que me estás contando es un problema. Eso no significa que lo hagas divertido. No te estoy pidiendo que escribas paródicamente un texto periodístico. No estoy planteando eso. Aunque, por supuesto, en las nuevas narrativas ustedes saben que el cómic entrevista, el News Games, y infinidad de términos que ustedes a lo largo de estos 2 días habrán escuchado y, por supuesto, en boca de mejores especialistas que yo. Pero es evidente que los nuevos géneros lo que están buscando es trabajar en esa intersección. Porque el problema sigue siendo el mismo de siempre, el tiempo que pasa contigo. Pero por supuesto que el problema del lado del periodista sigue siendo el mismo, la capacidad de escucha. Porque la verdad, nacimos con una reducción sensible del nivel de escucha. Nosotros no estábamos hechos para emisores, muy lejos de los receptores. Y ese cambio, por supuesto que está siendo interpretado por muchos en un sentido propositivo. Bueno, Newman lo señaló poco antes de la pandemia, poquito antes de la pandemia. Dijo, acá tenemos un solo desafío, dijo él, hacía falta un titular. Y ese desafío, dijo él, es volver a conectarnos con nuestros públicos, nuestras audiencias, nuestros lectores. Conectarnos significa algo que no se estuvo dando, que enunciamos hace 25 años, pero que no hacemos. Por supuesto que nuestro rol sigue estando en eso que llamamos periodismo profesional, esa forma de comunicar del orden de lo vertical, centralizado, unívoco, editorializado, acabado. Pero sabemos perfectamente que allí abajo, y no es gratuita la situación que estoy planteando, allí abajo discurre horizontalmente, lateralizando la historia, llevando el contenido no sé dónde, de un modo además descentralizado, de un modo dialógico, colaborativo, muchas veces improvisado, nunca acabado. ¿Y cuál es nuestro desafío? Pues nuestro desafío es intersectar contenidos con audiencias. ¿A qué otra cosa nos dedicamos? Por las dudas, alguien tenía alguna duda. No escribo, escribo para alguien. Escribo para una audiencia. No soy el artista plástico que alguien después de mi obra verá así, en una cadena de valor que es propia de las artes plásticas. Lo mío es distinto. Estoy en una cadena de valor que requiere renovar las preguntas sobre el financiamiento, pero que sobre todo demanda reentender, reinterpretar cuáles son los puentes que me está pidiendo la audiencia. Y ahí tengo siempre un problema. Porque en el primer desajuste de expectativas hacen zapping. Y como ustedes saben, porque hay muchos estudiosos y lo siguen estudiando permanentemente, estamos por debajo de los 8 segundos. Es decir, tenés muy poco tiempo para convencer. 8 segundos. 8 segundos.
8 segundos es un cambio de plano propio de la publicidad. Tremendo. O sea que yo no hago periodismo, sino publicidad. No. Simplemente que estamos en contacto con audiencias que son las mismas. Son las mismas personas que consumen esto y lo otro, que circulan por diferentes pantallas, en diferentes contextos. Nuestro problema es salir de la idea de que el contenido centralizado es el único que tiene valor. Y lo que estamos buscando, por supuesto, es que lo comparta, que nos ayude a la circulación del contenido, que redinamice la circulación prevista en ventanas, ¿se acuerdan? Las ventanas de explotación de los contenidos culturales. Bueno, pues ahora esa secuencia está disrumpida. La ubicuidad hizo que no solamente el mantero que vendía DVDs al mismo tiempo que los DVDs, eso era ubicuidad, bajo distintos formatos ilegales, legales, pero además sistemas económicos, eso era ubicuidad del contenido. Ya estaba en la manta del mantero y en la sala de exhibición la peli. Ahora, las ventanas de embargo, primero escribo el libro, ese libro sale impreso en papel y durante 6 meses no se vende en digital, esas ventanas de embargo están desapareciendo. Nadie está dispuesto hoy a ofrecer en una única plataforma, en una única ventana, el mismo contenido. Esa situación nos lleva a pensar que en realidad el valor está en generar el compromiso del lector, que él haga clic y lo comparta. El generoso compartir, dice Charlen Lee y Bernoff, 2 personajes interesantes, escrito un texto interesante. El generoso compartir. No lo leo, pero como a lo mejor te puede interesar, te lo mando. Apenas percibí en el título una palabrita que me hace acordar que en la última tertulia, y entonces te lo mando. El generoso compartir. Tan generoso, dicen ellos, que soy capaz de muchas cosas en el contenido para hacer que valga la pena para vos. Entonces lo que buscamos es que lo social, realmente redescubierto, tenga la capacidad de reorientar el contenido. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Más aún, sabemos que ya no podemos un producto periodístico. No puedo escribir una historia, esa historia, y en un formato único para una plataforma, en un único lenguaje, convertirlo en producto. Me hace falta pluralizar, porque necesito ordenar dispositivo, formato, género y estrategia de participación. No es gratuito lo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Dispositivo, formato, género y estrategia de participación. Decime para qué dispositivo, no puedo producir lo mismo. Firestorm, producido por The Guardian Media, un producto extraordinario, periodístico, fantástico. ¿Todos conocen Firestorm? Producto que, a mi juicio, no sé si opina lo mismo, si lo conoces. Me parece que es un producto muy interesante, tan interesante que podríamos situarlo como hito en la historia del periodismo, por lo menos británico. Esto es muy interesante, muy interesante. Con recursos de todo tipo, véanlo, vale la pena. Firestorm. Ahora, claro, estaba producido para una pantalla de 15 pulgadas, no para un dispositivo de 5 pulgadas. Era inapreciable los efectos de todo tipo, recursos que atravesaban la historia, que a priori había sido solamente un texto, inapreciable en un 5 pulgadas. Entonces, dispositivo, formato, la extensión, la forma de producirlo, el género que empleo para, y por supuesto la estrategia de participación. Porque en definitiva, más allá de que nuestros productos puedan convertirse o no en servicios, y no estoy hablando del periodismo como servicio, periodismo de servicio, que es una categoría muy respetada, en todo caso por mí, y en el periodismo hiperlocal es fundamental el periodismo de servicio, es evidente. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que en realidad lo que buscamos construir son experiencias. ¿A qué te estás dedicando? ¿A escribir? No. Estás diseñando una experiencia. Estás escribiendo para una experiencia de lectura, de visionamiento.
Lo que estás haciendo es diseñar una experiencia. Aquí dentro, estás imaginando una experiencia. Por supuesto que el texto siempre fue primero, el verbo siempre lo fue. Siempre hay un guión antes de la peli, por supuesto. Pero lo que estoy haciendo es concibiendo una experiencia posible entre muchas posibles. Y esas experiencias, por supuesto, están claramente caracterizadas por cómo yo pongo en juego los contenidos, por cómo intervienen los actores sociales, donde no solo juegan esas experiencias el periodista. Por supuesto que un hipervínculo hace jugar a otros periodistas el juego. Recuerden, volviendo a The Guardian, que si el contenido que yo tengo es de menor valor de otro contenido que está en la web, aunque no sea de mi autoría, te garantizo que lo voy a linkear. Código de The Guardian. Interesante, ¿eh? Los periódicos que hacen en general, pues linkear al archivo propio. The Guardian te dice, mire, puede ser que la calidad de mi contenido no sea lo que... Y entonces lo remitiré. Entonces hay actores sociales muy diversos que participan. Y por supuesto otros que pueden participar de un lugar distinto, que no es el periodismo. Me pone nervioso cuando la gente se para. Sobre todo cuando la gente se pone cerca del lápiz, esas cosas, anda redondeando porque esto se pone espeso. Bueno, el asunto es que además tenemos que tener en cuenta los contextos. Entonces las finalidades, importan los contextos y las finalidades. No es para cualquiera, no es para cualquier situación. Entonces esa idea de productos nos hace pensar que nosotros lo que estamos haciendo es hacer conocer un objeto, una realidad, un hecho. Entonces ese ecosistema que nosotros construimos al diseñar una experiencia es el ecosistema de una noticia, es el ecosistema de un relato periodístico, utilizando géneros distintos. La novedad de las hibrideces no es tal. No voy a volver a cometer el error que cometí hace, 15 o 20 años escribiendo un libro, Nuevos Medios. ¿Nuevos qué? Siempre hay nuevos. Qué ocurrencia la mía. Qué ocurrencia la de cualquiera de nosotros volver a ponerle nuevos. No es algo tan nuevo y por supuesto no nos atraviesa a nosotros solamente. Lo que sí necesitamos saber es que cada producto, cada experiencia que nosotros diseñamos está basada en un ecosistema. Y lo que estamos diseñando es ese ecosistema, que por supuesto tiene un contenido original, que por supuesto tiene versiones digitales, que por supuesto tiene contenido de ampliación, que por supuesto circulará por aplicaciones diversas, por supuesto, apuntará a construir comunidades. ¿Qué otro desafío tenemos por delante que construir comunidades de lectores y partícipes? Por supuesto que tenemos todas las plataformas sociales y por supuesto que tenemos además contenidos de autor. Ese ecosistema es el que nosotros diseñamos cuando estamos pensando en eso. Entonces, cuando pensamos en los desafíos y en las preguntas que debemos hacernos, por supuesto que hay preguntas vinculadas con los géneros periodísticos y el vínculo con la creatividad y la innovación. Por supuesto que la tecnologización. Miren, participé, ¿cuántos me da? Sea sincero conmigo. Me toca hacer a mí el rol de sea sincero el censor. Conmigo. ¿Cuántos me da? ¿Quiere que negociemos? Dígame un número y yo le digo el doble. 10 minutos podemos negociar. ¿Es mucho o es poco? Está bien. Hace ya mucho tiempo, en el año 2000, 2001, tuve la oportunidad de trabajar en la solución convergente de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, en Barcelona. Estaba haciendo mi programa de investigación por el doctorado y tuve la suerte de participar allí. Participar en el diseño, en la experiencia, evaluarla. Y eso, por supuesto, aprendí mucho y me permitió escribir más tonterías todavía de las que ya había escrito antes, así que fue muy beneficioso. De todas maneras, de los derechos de autor no vivo, por eso estoy acá. Si no, no seguiría dando clase, claro. Pero me permitió, entre otras cosas, entender que
que esto que estamos hablando hoy son parte de las preguntas que teníamos hace 20 años. No son tan nuevas las preguntas. Puede ser que haya algunas nuevas preguntas, pero en general lo que hay, me parece, es una rejerarquización, una dinámica, una dinamización de esa lista de buenas preguntas. Y esas tienen que ver, por supuesto, con la hibridación, pero no es un fenómeno propio. Por supuesto, tiene que ver con los determinantes estéticos y tecnológicos, sin ninguna duda. Lo que escribimos está claramente caracterizado por determinantes estéticos y tecnológicos que raramente corresponden al rol del periodista. Son determinantes estéticos del medio, son determinantes tecnológicos de las plataformas, son determinantes simbólicos y tecnológicos de los consumidores. Y finalmente me parece que hay un problema en que nos cuesta cada vez más entender que todos contra todos, que producto de los nuevos mediatizadores, nuevos viejos, viejos nuevos, cuando las personas ponen la palabrita y a buscar, de la pesca surgen infinidad de referencias, donde en general la ficción y la no ficción están en la misma lista, y probablemente entreverados de tal forma de que el usuario, sin las competencias de lectura, hablamos antes de los hiposujetos, provocativamente lo hice, insisto, vuelvo a ellos para señalar la dificultad que tenemos para distinguir nuestros relatos de relatos ficcionales. El segundo factor que me parece importante es la idea de que los recursos parecen ser preeminentes. Parece que hoy con un timeline ya lo hice. Ese es mi relato periodístico. Es decir, la potencia del recurso. La infografía termina pesando, en términos relativos, muchísimo más que el texto. Antes era un recurso. Hoy es no epicéntrico, pero tiene una gravedad, peso propio, muy importante. Por supuesto que hay una tecnologización creciente y ya vimos cómo interactúan los medios tradicionales con los nuevos medios. En Telefe, tengo que explicarlo porque hay muchos jóvenes aquí, entonces Telefe es un canal de televisión, de aire, que cuando ustedes encienden un aparato que se llama televisor, que seguramente padres y abuelos tenían en sus domicilios, y ustedes han visto desde pequeños, allí Telefe propone todos los días del mismo modo, a la misma hora, noticiero al mediodía, por ejemplo. Y allí una persona de cierta edad inserta TikTok como si fuera un recurso, con contenidos nada periodísticos, transformándolos en un contenido periodístico, ni que hablar de infoentertainment, una categoría que acuñamos en el año 98. Por eso insisto con lo nada nuevo. Esas situaciones nos deberían hacer pensar, sinceramente, que el problema está en el enfoque circulación. ¿Sabe? Nosotros tenemos 3 enfoques muy básicos: producción, distribución, consumo. En la producción, las rutinas han cambiado, por supuesto. Las rutinas de producción periodística han cambiado notablemente. 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 Han aparecido géneros, además. Los cierres. ¿Cuál es el cierre? ¿El cierre de qué? Si las rotativas funcionan, ¿el cierre de qué? Yo ya lo vi con la Corporación Catalana en el año 2001, el no cierre. Por supuesto. Ahora, si hay una diferencia notable entre lo que ocurría y lo que ocurre, está en la distribución. Y yo le cambio y lo tacho el término enfoque distribución por enfoque circulación. Tacho, conceptualmente. Propongo cambiar y poner enfoque circulación.
preocupémonos por cómo circula el contenido. El problema que reside ahí tiene que ver con el estado de la sociedad y la cultura de la participación. Y tiene que ver con esta cultura meme como ejemplo. Y tiene que ver sobre todo con esta falta de alineamiento del cual hablábamos antes. Porque parecería que el contenido está hecho para nosotros. Falta de empatía. Les quiero recordar el libro Civilización de la Empatía, tiene 684 páginas, el de Jeremy Rifkin. Pero vale la pena un verano. Si no sabe qué hacer el próximo verano, léalo. Vale la pena. ¿Qué significa hoy empatía? ¿Cómo un sistema de mediaciones vertebrador de la forma en que vivimos en la ciudad y que vivimos la democracia, y lo estoy diciendo en una universidad pública, son vertebradores. Si nosotros pensamos darle una función social que no tenía, lo que tenemos que hacer es más demos. Porque entre el meritum y el demos, entre lo meritocrático que pretendemos y el vulgo que comenta allí abajo, hay una diferencia muy notable. Y temo que perdamos la posibilidad de hacer más democráticas nuestras sociedades si como sistema de mediaciones que somos dejamos de jugar un papel empático con lo que es la agenda de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, Roberto, sobre todo por la puntualidad. No conté el tiempo, pero me parece que fueron 10 minutos, ¿no? Bueno, usted nos invitó a reflexionar mucho y habló mucho de que nos teníamos que plantear preguntas y que usted las iba a plantear, así que es el momento de las preguntas del público. Muchas gracias. No creo que todos puedan preguntar, pero vamos a tratar de que haya muchas preguntas. A ver, la primera pregunta, ¿dónde está Sofía? Sí, por favor. Y esta. ¿Qué hacemos? Levanten las manos. Sí, no se peleen. Hay mucha timidez. Bueno, ¿alguien levanta? Bueno, ante todo agradecerle por la charla y preguntarle cómo ve hoy el periodismo de la Argentina. ¿Cómo lo ve en sí? Pero habíamos quedado que de eso no hablábamos en el Congreso. Más o Que menos vamos a en hablar de Inglaterra, de no sé dónde, de Boston. Sí. Bueno, eso. ¿Cómo ve hoy en día el periodismo de la Argentina, no? ¿Qué le falta? No me atrevería a responder la última parte, pero de la primera te podría decir que no veo, no sé, el año pasado tuve oportunidad de hablar con alguien del Colegio de Periodistas en Barcelona. Se nota que Barcelona es mi lugar en el mundo después de... Se nota, ¿no? Bueno. Y ellos tienen colegio de periodistas y qué sé yo. Y así como te cito ese diálogo, puedo citarte otras cosas y en otros lugares. Y me parece que no... La agenda de los periodistas, las tensiones del mundo periodístico, medios blandos, periodistas duros, es una tensión a mi juicio, digo, corporativamente duros, estructurados porque hemos sido muy meritocráticos, muy prescriptivos. Estoy diciéndolo acá que no nos escucha nadie, entre vos y yo, digo, Si no se escucha y me decís que lo repita en público, no lo haría. Esas tensiones son similares y no se han aminorado, se han tensionado más. Yo diría que a partir de, unos lo pueden situar con Trump en Estados Unidos, o lo pueden situar con tal o cual gobierno en diferentes lugares, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, el hito de la última coalición en Alemania de Merkel con el Partido Verde, bueno, la llevó al cierre de la energía nuclear, de las centrales nucleares. Eso produjo
una explosión al interior de los medios de comunicación por la tensión que significaba, y abrió una nueva grieta en un país donde a priori de lejos se parecen todos y no hay grietas. Y sin embargo, yo suelo leer el Frankfurter Allgemeine Zeitung casi cotidianamente, y uno percibe, por el diálogo que he tenido con muchos de ellos, la misma situación. Entonces no creo que debas pensarlo tan en términos locales. Por supuesto que tiene características locales, por supuesto, pero no hay enormes diferencias. Yo no veo enormes diferencias como para mostrártelas así tan simplemente entre lo que ocurre aquí y allá, ¿no? No, eso no lo veo, tengo que serte sincero, sí. Pero de lo que podemos hablar, ¿no? Tenés que decir que son solo de las cosas que podemos hablar. Buen día. Hola, buen Quería día. preguntarle, según su punto de vista, ¿cuáles son las razones por las que los periodistas no somos empáticos? Porque parecería que está conectado con que no entendemos todo este mundo nuevo, por ejemplo, alguien de mi edad que no lo entiende o no lo termina de entender, o que en realidad escribimos para nosotros y no entendemos a la sociedad. ¿Cuáles son las razones, según usted? Breve. Hemos pasado de una sociedad de mayorías a una sociedad de minorías. Es importante entenderlo. En 250 años hemos pasado de Su Majestad, ¿sí? Su Majestad y las democracias, y las democracias, desde hace algunas décadas han dejado de ser la representación bipartidista que supieron tener. Tal vez algunos hablan de la experiencia italiana, con un señor llamado Bettino Craxi, que con el 5% de los votos gobernó 10 años Italia. Hay que cuidarse porque terminó suicidado en Túnez. Pero eso ocurre. Es una sociedad en la cual ya no hay supertanques que hacen todas las noches 40 puntos, y ese ayer nos obliga al otro día a meter en la agenda social eso. Yo estaba en ese 40 puntos, vos también, y entonces teníamos una agenda social que los medios nos resultaban muy sugerentes para la conversación, que es al fin y al cabo para lo que hemos venido a este mundo, a que nos cuenten buenos cuentos y a poder conversar acerca de ellos, si no, ¿a qué viniste? Es muy parte de esta humanidad muy... Entonces, ahí hay algo en la sociedad de minorías, con algunas sobrerepresentaciones, productos de políticas públicas por un lado, productos de emergentes sociales, algunas sobrerepresentaciones, que siempre las hubo, por supuesto, pero en una sociedad de minorías, bueno, donde de pronto al mismo tiempo te dicen soy de River, pero de Cambaceres de Merlo. Digo, ¿no? Y es el personaje serio y docente muy medido durante la semana, y el fin de semana es un desaforado del tablón. Bueno. Y eso está expuesto hoy. Antes no tenía la transparencia, por eso los invito a leer La Sociedad de la Transparencia de Byung-Chul Han, que es un libro mucho menos leído que La Sociedad del Cansancio, ¿no es cierto? No está en el ranking académico de lecturas, sin embargo es un texto muy interesante. Dice, en realidad, parecido a lo que decía Norbert Elias. Se recuerda ese personaje que habló de los homo clausus homines apertis, ¿no? Es decir, antes la intimidad la llevaba a la calle, Teatro Mundi hasta ahí, con algo de vestimentario, los ropajes eran... Ahora está todo muy expuesto, es todo muy transparente. Homines apertis, decía Norbert Elias. No tenés cómo contenerte, y entonces transparentás gran parte de tu vida. Yo no sé lo que ustedes están viviendo después de esta noche tan oscura,
Pero yo encuentro que cada vez más hay personas que se sientan frente a mí y a los 10 minutos me están contando cosas que... Dios, no siga. Pero no es que no me interese, sino porque si sigue le voy a tener que contar yo. Quiero decir, entonces tenemos un problema con la empatía y probablemente, por eso sugiero el libro Civilización de la Empatía, cómo se supone habíamos llegado al año 2000 esforzándonos por una empatía. 2000 en una aproximación, sin ningún hito. Tenemos un problema en esa sociedad de minorías para ser productos de nicho, porque tienen costo. Identificar las minorías es muy difícil. Todo el mundo en marketing te habla de segmentación, microsegmentación y nanosegmentación. Y es parte del problema. Cierro con esto. ¿Qué te dice Netflix? Perdón por el purismo periodístico. ¿Saben qué es Netflix? Es una plataforma que la cual la gente... Bueno, Netflix te dice, la creatividad le pertenece al guionista. Ahora, con el algoritmo es capaz de hacer un buen producto. ¿Me expliqué? Sí, la creatividad sigue estando en el lugar de siempre. Ahora, con el algoritmo no te imaginas el buen producto que saco. Porque Doc Comparato, ¿se acuerdan de esos libros sobre la tensión dramática en las telenovelas? Ese tipo brasilero súper simpático, por cierto, con su sombrerito, no sé si lo han conocido, han tenido oportunidad, un tipo fantástico. El tipo estudió muy bien las tensiones dramáticas en los culebrones para ir a la pausa, ¿no es cierto? Y con qué tengo que volver después, esas cosas que la gente estudia, gente que estudia tontería, este estudió esas cosas, cada uno estudia la tontería que puede. Él estudió eso, entonces claro, el algoritmo introduce una variable nueva, el producto termina siendo... el resultado de algo de creatividad, dice Netflix. El kernel de Netflix es complicado, muy duro. Algo de creatividad y mucho algoritmo. Eso en periodismo no deberíamos perderlo, porque al fin y al cabo la nube es el mensaje. Para usted que leyó mucho McLuhan, ¿no es cierto? Más aún, empezó leyendo Innis y después leyó McLuhan, se da cuenta de lo que yo le estoy proponiendo. Yo le estoy proponiendo repensar un poquito la cuestión, y entonces si la nube es el mensaje, ¿qué hacemos nosotros, ¿no es cierto?, desde la producción de contenidos periodísticos para entender, ¿no es cierto?, y hacernos de periodismo de datos, por supuesto, todo lo que ya sabemos y que practicamos poco. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Valentina. Y mi pregunta era, más que nada, si podría darnos una reflexión sobre cómo esta circulación de contenidos se vio afectado durante la pandemia, cuando de repente una videollamada se convirtió en una transmisión de televisión o en una clase de Zumba, y cómo también esa circulación fue interpretada, digamos, por los inmigrantes digitales, que imagino se debieron adaptar a toda la revolución digital que ocurrió en el confinamiento. La primera parte, viste que yo hablé de determinantes estéticos. La televisión tenía sus determinantes estéticos. Fíjate lo que pasó con la pandemia, partimos la pantalla y hoy está partida. Digo, aparecen en el telenoticiero y siguen con la pantalla partida. Entonces los determinantes estéticos se han modificado notablemente. Hoy aceptamos producciones, entre comillas, de baja calidad, productos de la conectividad y de plataformas como esta que hemos usado y otras, que obviamente, producto de la escenificación, no tengo la luz adecuada, no estoy preproducido, no están dadas las condiciones para responder a los determinantes estéticos de la televisión. Ahora, ahí vemos de nuevo el otro elemento que yo mencioné recién, los determinantes tecnológicos. Es decir, cómo en la intersección está también surgiendo algo un poco distinto.
un poco distinto. Por supuesto que la pregunta del entrevistador, Alperín, sigue siendo canónica y respeta, podría ser. Ahora, es indudable que en algún momento se parece casi a la entrevista en formato de cómic. Estoy exagerando mucho. Entonces, hay cambios en los determinantes estéticos muy notables, producto de la pandemia. Estamos dispuestos a aceptar otro tipo de producciones y el usuario se acostumbró. Eso es gravoso para los medios tradicionales, porque una de las grandes diferencias eran los determinantes estéticos. ¿Me expliqué? Claro. Yo aprecié la épica de Game of Thrones, apreciada en 5 pulgadas, o era otra cosa, ¿no es cierto? Puesta en la gran pantalla, es otra cosa. Ver el fútbol. Acá a nadie le interesa el fútbol. Yo soy hincha del Barcelona, así que si alguien quiere decir algo, que se cuide. Necesitamos una pantalla más o menos grande para ver los magníficos goles que hacemos. ¿Me expliqué? Entonces, sigue habiendo determinantes de esa naturaleza que importan mucho en el vivo en particular. No sé si, por ejemplo, ustedes vieron la League Racing Drones. ¿Se divierten con eso los fines de semana? ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Cómo no? ¿No están siguiendo la liga? Son carreras de drones. ¿No ven eso el fin de semana? ¿Qué canal dan eso? ¿Qué cosa? ¿Tengo que venir más seguido a Mendoza? Esto... Sí, tiene razón. Tiene razón. Se pueden hacer las dos cosas. Sí. Bueno, el asunto es que los eSports, nos introducen en un plano al cual no estábamos perteneciendo, y sin embargo el periodismo deportivo está encontrando variantes que no son propios de él, que están muy contaminantes por determinantes tecnológicos, con determinantes simbólicos y estéticos muy distintos. Se le pone unas luces a los drones para poder percibir cómo corren, porque corren tan rápido. Véanlo, vale la pena. Todos los fines de semana, ahora hay ligas en todas partes, la gente se ha puesto, como antes corríamos en cochecitos, ahora la gente que puede, claro, no los del cochecito, ¿no es cierto?, juega con drones. Entonces y ahí hay periodismo deportivo, y hay profesión, y hay que analizarlo, y hay que hacer entrevistas. ¿Es muy distinto del periodismo deportivo que de otro deporte? Probablemente no, ¿me expliqué? Aun cuando el contenido es distinto. Bueno, entonces, y la segunda parte no sé qué dijiste y no te respondí, me parece. Dije la primera parte. No me voy sin responder esto. No, por supuesto. Porque es un problema. Y la escuché ya 2 veces, no lo diga 3. No lo vuelva a repetir. Porque Mark Prensky, ¿sabés quién es Mark Prensky? Aquel que escribió con Prensky, eran Prensky él, Prensky ella, escribieron un artículo en el año 2002, donde acuñaron el término inmigrante digital. Eso. El problema es que se dieron cuenta tan rápidamente, o más rápidamente que yo, respecto de nuevos medios. ¿Viste la tontería que había escrito? No voy a poner nuevos medios. Bueno, él se dio cuenta, 2 años más tarde escribió un artículo diciendo: disculpen, me equivoqué, esto no va para nada. El problema es que la gente se quedó con el primer artículo. En el segundo dice: disculpen, somos todos inmigrantes, me equivoqué. ¿No expliqué? Sí, son pliegues generacionales mediáticamente hablando, que no necesariamente corresponden a pliegues o a segmentaciones etarias, ¿no es cierto? Entonces, no hablemos más de esa diferencia. Sí podemos hablar de diferencias generacionales, sin ninguna duda, las existen, trabajemos en las categorías, pero lo de inmigrante te sugiero que lo abandonemos. Y cómo lo vivieron, no te lo voy a contar. Muchas gracias. Bueno. Igual no se vaya. Muchas gracias.
Doctor, antes de despedirlo, ¿no? ¿O sí? Me dijeron que hay un obsequio que le van a entregar, nuestra universidad. Ah, es Cecilia, acá. No es un vino. No es un vino, ¿no? ¿No es un vino? Es un dron, entonces. Es un dron.